especial Gimnasia campeón. El equipo mendocino, el Lobo del Parque, se coronó en la Primera Nacional en una categoría durísima, bravísima, donde siempre hay que ir hasta el final y así de esa manera conseguir la gran satisfacción, la gran alegría. Frente a esa multitud que viajó a la cancha de Platense, lo empató agónicamente y después de la prórroga llegaron los penales. Una campaña donde el Lobo lideró y luego barrió a uno de los rivales más duros y a vencer, como el Patagónico Deportivo Madrid. Gimnasia de Mendoza, una historia más que se va hacia la primera división y nosotros repasamos su campaña en el Show Nacional. Momento de jugar, arrancar el campeonato y recibir en el Víctor Legrotaglie, el recuerdo intacto siempre a la figura de Víctor. Y este recibimiento, porque Gimnasia recibía a Estudiantes, a un equipo, el de Iván Delfino, el del Imperio, que sería bravo desde el arranque y que también tenía pretensiones de mejorar. Una mala campaña para protagonizar, para estar en la discusión. Situaciones de los dos lados. Y el marcador que se iba a romper en el minuto 25 por este gol en contra. Y entonces ganaba el conjunto cordobés cuando llegaba el Topo González para empujarla. Ahí estaba la bronca, el lamento. No podía creer Imanol. Y el partido estaba 1-0 en favor del equipo cordobés. Ya cerca del cierre, minuto 83 de partido, Brian Ferreira. Y el 1-1, con sabor a poco, pero con un festejo importante porque sabía que no podía empezar con derrota el equipo de Ezequiel Medrán. Somos conscientes que venimos de una buena preparación, hemos trabajado bien y nos enfrentamos a un gran rival. En definitiva, creo que ese ritmo futbolístico ante un equipo que nos dio la pelota, nosotros buscamos en todo momento, ¿no? Por dentro, por fuera, a tener una línea tan cerrada, tal vez abusamos de los pelotazos, tuvimos un poco de imprecisión, cuando la circulamos por banda tiramos buenos centros, pero bueno, en definitiva fuimos justo merecedores en el empate, tal vez con la sensación de algo más, pero bueno, a respetar al rival, un equipo que también se ha armado de buena manera y en definitiva creo que es un punto para empezar. Y un descenso que sería pronunciado. Ganó Gimnasia, 3 puntos. Volvemos a Mendoza para ver lo que pasó en la noche del Legrotaglie, noche de verano, noche veraniega. Frente al Deportivo Morón, en un partido importante. Y este remate que terminaban festejando, pero que el arquero se la encontraba y decía, no entró. Bueno, el gol de Lencioni. Con este gol de Lencioni ganaba Gimnasia. Las protestas frente al árbitro que terminaría cobrando el gol a instancias de línea, que le levantó la bandera y le dijo la pelota estaba adentro. Facundo Lencioni anotaba el 1-0. Todo Morón y la protesta la vemos una vez más. Esa pelota había ingresado del todo. La sensación de que no pasa la línea, ¿no? Tiene que pasar toda la línea. Bueno, con ese gol Gimnasia quería pasar al frente, sin embargo le decían no vale finalmente, después de la revisión, después de que todos protestaban, después de un rato largo de discusión, ese gol no valía, pero este sí. El de Lencioni, ahora sí para ganarlo, ganó Gimnasia, 1-0. Contento por el gol, pero también contento por el triunfo, creo que necesitábamos empezar a hacernos fuertes acá de local, a marcar tendencia en nuestra cancha, una cancha que sabemos que es muy linda, que es muy grande, podemos marcar la diferencia, así que bueno, necesitamos este triunfo para seguir revalidando todo lo bien que veníamos haciendo en partidos anteriores y bueno, contento por darle el triunfo. A la cancha Estudiantes en Caseros, bajo la lluvia, bajo el diluvio, y Gimnasia para buscar un buen resultado en una visita complicada frente a un equipo que dirigía Andrés el Lobo Montenegro, otro de los entrenadores protagonistas en la pasada temporada,
cuando llegó a semifinales con Chicago. Fue empate, 0-0. Nos vamos a la fecha 5. Gimnasia recibía a Defensores Unidos de Zárate. Y en esta presentación frente al CADU, una vez más iba a aparecer, además de la banda, de los famosos 33, el goleador, Brian Ferreira, para anotar el primero después de este buen recibimiento. Gimnasia que vestía de negro y que iba a encontrar la ventaja en el partido a través de esta jugada. Hablábamos de Ferreira, que otra vez aprovechará dentro del área chica, en este caso para meter la puntita de su botín y vencer al conjunto de Zárate. Ferreira, y el 1-0 de Gimnasia, ganaba el Lobo. Lo gritaban los babosos, lo gritaban los del Caracol, lo gritaban los del Pituco. Penal, entendía el juez. Toda la bronca de los jugadores del CADU. Y el gol que iba a llegar después de esta atajada del arquero con mucha mala fortuna. Jeremías Puch vencía al oso Alejandro Sánchez. 2-0. Iba a quedar atrás porque Gagliardi iba a marcar gran diferencia en esa tabla de goleadores. Bruno Duarte también se iba expulsado. Zamora decía basta, se acabó. Cancha difícil, había que venir a hacer nuestro juego y bueno, por suerte el trabajo en la semana dio fruto. Gimnasia se encaminaba para dar pelea, para estar arriba, para volver a ser protagonista y su gente lo entendía de esa manera. Hacía una gran fiesta para recibir a Colón de Santa Fe. Fecha 7. El equipo de Ezequiel Medrán frente a un Colón que ya de arranque empezaba a tambalear y a dar muestras de debilidad. Sin embargo, en la visita del Negro Tagle le iba a costar al Lobo que ganaba de arranque por el gol de Jeremías Puch en el arranque del segundo tiempo. Minuto 8. Y el gol de Puch que le daba la ventaja, así lo gritaban después de ese error de Marcos Díaz, que empezaba también a tener una lupa sobre sus actuaciones que no eran buenas. El Lobo pegaba y ganaba 1-0 en el Parque. Sin embargo, Colón lo va a empatar. Gol en contra, mala fortuna. Diego Mondino, uno de los pilares de esta campaña, se la metía sobre su arco y así lo gritaba un Banco Sabalero necesitado. Fue empate, 1-1. La verdad que un empate con sabor amargo. Lo bueno que no perdimos también, que seguimos invictos y que acá nos mantenemos invictos de local también. Ya estamos en Santiago del Estero. El saludo de un equipo que buscaba seguir con su buena racha. Enfrente un Tigre santiagueño que siempre arranca con algunas dificultades, pero que luego va creciendo en optimismo. En este caso, pegaba el primer grito Lucas Ríos.
1-0. 33. Lo ganaba el aurinegro. Pero atención. La sanción del penal. La falta sobre Nadalín. Y el empate que no iba a llegar porque ese remate se iba a ir desviado. No podía creer. En su ejecución, Jeremías Rodríguez Puch. Pero en el segundo tiempo va a tener revancha. 5 minutos. Jeremías Puch iba a empatarlo. Y entonces, en el final, le daba tiempo para la roja a Marco Sánchez y para la paridad. Ahí estaba Brian Ferreira, uno de los árbitros que también ha estado en una gran cantidad de partidos dirigiendo a Gimnasia en el último tiempo. Se acabó. Fue empate en Santiago. Seguía la buena racha. Hablamos de un Gimnasia que llegaba a esta fecha, a la 9, invicto. Porque después de 2 empates consecutivos, seguía sumando. Claro, 4 igualdades, 4 victorias. Y en esta fecha 9 empezaba a ganarle a Chaco Forer por el gol de Brian Ferreira. El quinto en el campeonato para él. 11 minutos ganaba Gimnasia. Y atención, porque antes del descanso, la zurda de Lencioni y uno más. Para un Gimnasia que pegaba, que ganaba por 5ª vez en el campeonato. Y definía en su cancha otra vez frente a Forever con autoridad. En el cierre, algunas discusiones. Amiconi dijo basta. Ganó el Lobo. Creo que hicimos un gran partido. Estamos muy contentos. Sabemos que tenemos que empezarnos a hacer fuerte de local, que es importante tener una localidad fuerte. Así que contentos, hicimos un gran trabajo. Ahora descansar. Con 19 puntos, invicto, llegaba a esta presentación en el Fragata Presidente Sarmiento frente al Almirante Brown que dirigía Búfalos de Surak. El Mirasol necesitado de puntos y se iba a poner en ventaja. 15 minutos, segundo tiempo. Después de esta jugada increíble que daban el palo y que luego terminaban perdiendo, Almirante avisaba y en el 36 Almirante lo ganaba. Joaquín Ibáñez. El anticipo del primer palo, el 1-0. Ganaba la Fragata y parecía caer el invicto del Pituco. Sin embargo, cuando se terminaba, sexto minuto de adición, minuto 51, y Manol González, uno de los pilares, uno de los referentes de esta campaña, le decía al Mono Martínez y lo empataba. Para el delirio de todo el banco. El festejo de Ezequiel Medrán. Gimnasia sobrevivía a esa visita en cancha de Almirante. Llegaba a los 20 puntos y lograba la igualdad en el cierre de la fecha 10. Pasamos página y nos vamos hacia la presentación del Lobo en condición de local frente a Central Norte, y así lo gritaban. Porque ese gol de Brian Andrada le daba la diferencia, le daba la ventaja. Y sería el único del partido. Después zafaba Petrucci el palo. Le ahogaba el grito del equipo salteño, del equipo Cuervo. Pudo aumentar Gimnasia. Pitazo final. Se acabó. Fue victoria. Fue triunfo. 1-0 y otra vez seguía la racha. Partido frente a Nueva Chicago pondrían aprietos al conjunto mendocino, que no la pasó del todo bien contra un equipo que no venía realizando una buena campaña después de arrancar con Chapudurania, que de la mano de Perazo mostraba algunos signos vitales más importantes para llegar a esta visita. Sin embargo, de penal, Gimnasia se va a encontrar con la posibilidad de convertir. En la mano, ese brazo que es lo que termina jugando, pega. El árbitro dice que sí, entiende que era penal, pero Facundo Ferrero se queda con esa pelota. En el intento de Brian Ferreira, el arquero de Chicago salvaba, pero luego Franco Cortés iba expulsado y en ese tiro libre Ferrero termina con la pelota dentro de su arco. Facundo Lencioni, su buena pegada para darle la diferencia, para darle la ventaja al Lobo. Había más. El palo salvaba a Chicago, que iba a reaccionar gracias a Ignacio Nacho Rodríguez, el jugador que llegó desde Boca y que hace la individual, tira bicicleta
y vence al arquero. Fue empate en un final que terminaría siendo caliente. Gimnasia perdía 2 puntos en su casa frente a un Chicago necesitado. La bronca, las discusiones y un cierre caliente. Dejamos el Legrotaglie para irnos hacia Jujuy. Allí Rigamonti salía a la cancha, ya era parte también de este sueño, de esta ilusión y del arco de Gimnasia, el ex arquero de Belgrano, el cordobés de San Agustín. Y así de esta manera, el polaco Menéndez le daba la diferencia a Gimnasia de Jujuy. El lobo mendocino empezaba a dejar su invicto frente al lobo jujeño, que anotaba uno más. Francisco Molina y el 2-0 irían palmo a palmo hasta el final. En la fecha 13 llegó la yeta para el equipo de Medrán, que se iba de Jujuy con derrota, también con expulsados, como el caso de Brian Andrada, y que entonces tenía una preocupación más grande. En el cierre, expulsado Sebastián Sánchez en el equipo jujeño, pero no iba a alcanzarle. Gimnasia perdía el invicto, el de Mendoza sufría al de Módulo, y entonces se empezaba a aprender de a poco también el equipo norteño. Nos vamos hacia la fecha 14, Gimnasia y sus dudas para recibir a Agropecuario. Pero el 1-0 tempranero, a los 17 de Matías Recalde, generaba tranquilidad. Ganaba el Lobo, ganaba el Lobizón. Y el segundo, el de Facundo Lencioni, empezaba a cerrar esta historia. Eran 2 de ventaja para un Gimnasia que sabía, tenía 3 puntos en el bolsillo, pero que iba a sufrir hasta el final, porque Agropecuario va a descontar. Lindo gol de Aranda para que el Sojero se ponga en partido. No le iba a alcanzar el travesaño, salvaba el arco de Rigamonti. Gimnasia dejaba dudas, no tenía su mejor rendimiento, su mejor tarde, pero sumaba 3. Ya estamos en la famosa Isla Maciel, el equipo de César Monasterio. San Telmo recibía a Gimnasia, otra vez Zamora que se repetía. Medrán miraba, observaba, buscaba 3 puntos como visitante. Claro, la última visita había terminado en derrota en el norte frente a Gimnasia de Jujuy. Situaciones de los dos lados. Chances para ganarlo tuvo el Lobizón, pero no iba a poder encontrarse con la victoria. Fue 0-0, pitó Pablo Jiménez y 1 punto en el bolso rumbo a la provincia para esperar la próxima semana, la semana siguiente, a Chacarita. El Chaca Dajonzábal era uno de los animadores. El Chaca Dajonzábal, el funebrero, creía en sus posibilidades, en sus oportunidades de pelear por el ascenso directo, por ese primer puesto. Sin embargo, se iba a encontrar con las buenas respuestas de Rigamonti, que volaba, que se estiraba, y luego también Gimnasia se iba a encontrar con la resistencia en el arco del funebrero. Fue empate, no tuvimos goles. Y los dos equipos dejaban en claro que serían animadores hasta el cierre. Claro, para Chaca la racha se fue cortando. Después Amiconi decía, vos te vas, expulsaba a un futbolista en el cierre y el resultado que no se rompía. Ya estamos observando lo que pasó en el Pascuale con Defensores y Gimnasia de Mendoza. Aquí estaba la necesidad, la ambición del equipo pituco y un Dragón que se desinflaba fecha a fecha, que perdía esperanza. Llegaba el primero, Facundo Lencioni. El segundo, el gol de Luciano Cingolani. Gimnasia ganaba por 2, pitazo final y 3 puntazos. Había más para seguir disfrutando de este show nacional y de esta campaña del campeón. Y por eso estamos en la ciudad de Río Cuarto. Arrancaba la segunda ronda. Brian Ferreira volvía a convertir, como lo había hecho en la ida del juego de la primera fecha en el Legrotaglie. Pero de penal Estudiantes lo va a empatar. Sí. Desde los 12 pasos, Tincho Garnerone
El ex Belgrano y Racing de Córdoba igualaba. Y luego, en el segundo tiempo, a Estudiantes, al León del Imperio, le iban a lograr ese gol. Pese a los reclamos, pese a las protestas. Gimnasia fue hasta el final, pudo ganarlo, pero se tuvo que conformar con el empate, con la igualdad. 1-1 en Córdoba, el empate del Lobo. ¿A dónde vamos? Hacia la cancha de Gimnasia otra vez, donde construyó, donde edificó, por supuesto, gran parte de su éxito para llegar hacia el primer puesto y no bajarse. Pero sufrió también, tuvo sus momentos, como ese de Matías Flores, para un Talleres que no podía salir del fondo y que le ganaba 1-0 un Gimnasia arriba, puntero. De penal, Facundo Lencioni. Fue la discusión, Talleres se quejaba y otra vez desde los 12 pasos iba a tener una oportunidad el Lobo mendocino. Algunos de los que estaban ahí presentes. Y en este caso era recibir a Estudiantes, al de Caseros. Y 3 puntos necesarios. Mirá lo importante de estos puntos. Y Manuel González para cabecear al gol. Estudiantes fue uno de los que peleó mano a mano, palmo a palmo, hasta la última. Con Gimnasia, que en este caso le sacó los 3 puntos en un partido que terminó siendo de 6. Palabra de Medrán después de la victoria. No nos sentíamos cómodos, no podíamos entrar en partido. La verdad que apresurábamos los caminos, salteábamos línea muy rápido, estábamos imprecisos. Eso hacía que no encontremos esa fluidez de juego. Y bueno, obviamente ante un rival que también compite muy bien, que está en una zona también de clasificación, que está defendiendo su lugar. Y nosotros con nuestra ambición, ¿no? Pero coincido, ¿no? El primer tiempo realmente se nos hizo cuesta arriba. En esos momentos que no salen las cosas hay que mantener la calma. Y bueno, obviamente en el segundo tiempo creo que los 2 cambios entraron de buena manera, nos dieron mejor fluidez, más dinámica, pudimos atacar mejor. Llega el gol y pudimos sostener un triunfo importante en casa. Beneficiado con un penal, con una ejecución y cerca del cierre lo ganó Lencioni y esa victoria. Nos vamos hacia la fecha 23, donde el Lobo recibía a Temperley y se va a encontrar con una derrota dolorosa, una derrota que terminaría dejando un final de ciclo inesperado. Porque Medrán dejaba el cargo, porque Fernando Brandán le daba la victoria al gasolero. Chichón Nieto expulsado. Claro, es que Gimnasia se encontró con el beneficio de tener un futbolista más. Por la roja, Nieto, y un minuto más tarde Brandán hizo esto, cabeció el gol. Y no conforme con eso, el juez iba a terminar echando también a este Fernando Brandán, autor del gol de la victoria. Temperley se sentía perjudicado y se desahogaba en el Negro Tagle con la ventaja. Más tarde, después de este gol anulado, mal anulado, se iba a desencadenar la bronca total de los jugadores de Temperley. Ahí los cañones que apuntaban a línea, como ese asistente. Acá la vemos, otra vez, habilitado, ¿no? Sí. Bastante, la verdad que sí. Estaba claramente habilitado. Temperley y su bronca. Brandán
y sus reclamos. Y un expulsado más. Se quedaba con 9 para el cierre el gasolero. Pitazo final. Gimnasia perdía el invicto en su casa y Temperley lo festejaba, lo terminó con 9 hombres y con una victoria fantástica. El ciclo de Ariel Broggi comenzaría en este estadio, en la cancha de Colón. Gimnasia ya no tenía a Ezequiel Medrán. Mira vos, Medrán después terminó dirigiendo al Sabalero. Y el Lobo ganaba. Y Manol González bajo el diluvio para confirmar que el Lobo iría hasta lo último en la pelea a buscar por ese primer puesto una definición en la final por el primer ascenso. Colón perdía y confirmaba poco a poco que no pelearía ni siquiera para entrar reducido. Cada vez quedaba más lejos en esa fecha 24. El golpe de nocaut en el primer tiempo también de Pampa Cerveto. Nicolás Cerveto a los 44 y el 2-0. Expulsados Brian Negro y Lautaro Laborier. Gimnasia se terminó quedando con una victoria fantástica para sus aspiraciones y que terminaba de llenar de dudas a Colón. Dóvalo le decía, te tengo que expulsar, ¿qué querés que haga? Y entonces el árbitro le aplicaba correctamente la tarjeta roja, como en este caso. Colón era un mar de dudas bajo el diluvio. Gimnasia renovaba su ilusión, ahora de la mano de su nuevo entrenador. Se acababa el partido y el triunfo para un Gimnasia que dejaba a Martín Minela tan mareando. Claro, Colón no paraba de cambiar de entrenadores. Ya nos vamos hacia lo que pasó contra Mitre. Esto ocurrió en el Le Grottaglie. Gimnasia insistía por la victoria. Quería sumar de 3. Y lo iba a conseguir cerca del final. Más precisamente en el minuto 30 del complemento. Cuando Manuel González iba a convertir, después de tantas situaciones, ese único gol del partido. Acá, no la pueden sacar, con la puntita. Y Manuel González, un referente total, absoluto, clave para esta campaña y para este ascenso. Apostó por él y le salió muy bien a Gimnasia de Mendoza. Pitó Ferreira. Dijo, basta, se acabó, se terminó, ganó Gimnasia. Dejamos el Le Grottaglie para irnos hacia Resistencia. El negro chaqueño recibía a Gimnasia. La primera, chance de gol, clara. Gimnasia la iba a concretar. Matías Muñoz. Y ese frentazo que le daba la diferencia. Ganaba el Lobo. Y atención, porque Fermín Antonini va a convertir de esta manera, con clase. Un gol bárbaro, minuto 38. El 2-0 que sacaba Forever de combate. Una buena campaña del equipo de Pancaldo, que en este caso quería confirmar y meterse en la discusión por el primer puesto, pero que no iba a poder. El Lobo fue más. Se fue a Mendoza con 3 puntos de oro. Y bien arriba. Levantaba los brazos el Lobo. El recibimiento de su gente. Gimnasia recibía a Almirante Brown. Broggi observaba todo. Lo que sería un partido durísimo. Porque Almirante a los 10 minutos se ponía en ventaja. Santiago Villalba. El pibe y este gol. El Mirasol. Daba la nota, sorprendía. Vencía la resistencia de Petrucci. Y el partido estaba en favor del conjunto visitante, que tenía más. El palo que salvaba Almirante. Jugaba ganador. Quería olvidarse del descenso en esa lucha por la permanencia. Pero en el segundo tiempo todo iba a cambiar. Gimnasia por Lautaro Carrera primero. Lo va a empatar. Ahí lo vemos. El gol del empate. Y más tarde, Gimnasia lo va a ganar. Porque el que iba a aparecer en toda su dimensión, en todo su esplendor, era Brian Ferreira. El goleador
dentro del área. Se toma un segundo para que se lance desesperado el defensor. Y queda de cara al gol para definir y darle el triunfo. 3 puntos. Acá. 2-1, victoria final. Y la esperanza renovada en el final. Mirá el penal que no le dieron al mirar. El penal que no le dieron al mirar. Así terminó el árbitro. Bueno. Poco le importaba a Gimnasia, que se terminaba quedando con 3 puntos de oro. Fue final. Y este abrazo entre Broggi y Alonso, Gimnasia confirmaba ahí su primer puesto y seguía más arriba que nadie. Nos vamos hacia Salta para ver lo que pasaba con el Cuervo, con el Azabache y el Pituco. Y atentos al minuto 93 de partido, porque Central Norte se va a encontrar con la gran ventaja. Después de algunas situaciones donde Gimnasia pudo anotar, el ganador sería el Azabache. Lo ganaría el Cuervo. En esta, Petrucci, que estaba bien para ahogarle el grito, pero en la siguiente poco iba a poder hacer para que Berrondo anote después de esta infracción y de esta sanción y de esta expulsión de Ismael Cortés. Se quedaba con uno menos el Lobo mendocino, y Central Norte por Berrondo lo iba a ganar en el tiempo de adición. Berrondo, y ese festejo alocado para un Central Norte que logró el objetivo, que mantuvo la categoría y que en este caso le sacaba del buche, del bolsillo, 3 puntos, o al menos 1, Gimnasia en su discusión. En el barrio de Mataderos, un Chicago que llegaba sin jugar prácticamente por ningún objetivo. El reducido era casi una utopía, pero que trababa con la cabeza, que lo iba a buscar, que por Arroyo, con el conejo Diego Arroyo, pasaba a ganar. Chicago le ganaba a Gimnasia, Petrucci lo sufría. El gol de Arroyo, más que gol, golazo, colgándose al alambre. Un Chicago que gastaba sus últimos cartuchos en la pelea, tenía que sumar a 3 y esperar muchos resultados y un buen final. Posición adelantada, se desentiende el juez asistente y después, al no cobrar esa posición prohibida, el árbitro sanciona este pisotón de Franco Cortés y le da la chance de los 12 pasos a Gimnasia para empatarlo. El 1-1. El gol de Facundo Lencioni, otra vez importante, el de los penales importantes. Ya van a ver cómo termina la historia. El partido estaba empatado, luego pudo ser expulsado probablemente por esta patita arriba del jugador de Gimnasia. El árbitro se desentendía también. Le daba tiempo para esta situación también de Nacho Rodríguez, muchas polémicas. Chicago también pudo terminar con algún jugador menos. Se juega con una enorme intensidad. Esto era para roja para el jugador de Chicago. Y en el cierre, todo Matadero va a reclamar penal. El árbitro cobra afuera del área. Petreca caía y el árbitro entiende que la sanción debía cobrarse afuera. Dejaba duda, ¿no? Parece adentro. El contacto con Bondino. Se terminó. Gimnasia de Chicago empataban 1-1 para Mendoza. Era un punto que sumaba. Ya estamos en el Negro Tagle para ver al conjunto mendocino frente al jujeño, los Gimnasia, que se enfrentaban mano a mano, el de Broggi contra el de Módulo. Y atentos al final de este partido, porque después de tener situaciones y no poder concretar, el equipo de Broggi se va a encontrar con la victoria en el cierre, cuando quedaba poquito y nada. No faltaba nada. Ese remate de afuera que exigía Milton Álvarez. Y atentos al tiro de esquina. El centro que llegaba a la cabeza, el travesaño y el gol, una vez más, de un futbolista clave en la campaña. Imanol González. Una apuesta que le salió fantástica.
al conjunto de Mendoza. Y Manol, el autor del gol y de este testimonio. Este año me está tocando convertir, igual que el 2023, y nada, la verdad que es lindo poder aportar para que el equipo gane como hoy. La verdad en un partido tan importante es hermoso. Están los mendocinos en el campo de juego. Y aquí se viene Agropecuario con el goleador del campeonato en una función realmente no habitual para Gagliardi, que tiene muchos años en esto, ¿no? Casi 23. El miércoles estaremos en la Copa Argentina en San Luis con la Vecchia para hacer Newell's Belgrano. Gagliardi la bajó, lo tiene, va Gagliardi. Ah, no le pudo dar Gagliardi. ¡Al Boqueira! ¡Gol! De Agropecuario. Parecía que no iba a venir el gol. Sí, gritalo, gritalo, gritalo. Apareció de la nada el 3. La bajó muy bien Gagliardi, no le pudo dar. Señores, el partido está 1-0. Lo está ganando Agropecuario. La pelota atrás. Va saliendo otra vez el arquero. Ah, es buena esta, Es buena esta para Blando, lo tiene Blando. A ver qué hace, enganche, le pega Blando. ¡Golazo! ¡Gol! Agropecuario, señores. Enganche, le pega. Enganche, le pega y le pegó. Golazo de Agropecuario. Lo hizo Blando. Agropecuario 2. Gimnasia 0. La última bola. Cortés, a ver si puede descontar. Cortés. Excelente. Después del cabezazo de Antonio Acosta. No hay tiempo para más, señores. Después de este muy buen cabezazo y esta buena tapada de Acosta, se terminó el partido. Ha ganado Agropecuario. Insisto, se festeja en Río Cuarto y en Jujuy. Gimnasia que había dejado puntos en Carlos Casares. Por eso soñaban, se entusiasmaban los de Caseros, los jujeños otra vez. En Río Cuarto. Pero el Lobo iba a dar señales. Iba a mostrar signos vitales. Y a los 16 minutos, Brian Ferreira, de cabeza, le daba el 1-0 frente a Telmo. Había más para la parte final. Esta buena combinación. Lindo pase, gol de elección y remate cruzado. 2-0. El Lobo lo cerraba, el Lobo lo definía. El Pituco lo ganaba, el Baboso lo gritaba. Gimnasia ganaba por 2. Y seguía en la pelea bien arriba. Pitazo final de Franklin. Pasamos una semana complicada, tuvimos una derrota dura en Carlos Casares bueno, un poco por la forma, un poco por lo que significaba esa derrota, pero bueno, se nos habían dado los resultados también, seguíamos dependiendo de nosotros mismos y bueno, hoy fue una tarde redonda, la verdad, creo que se nos dio el resultado, nosotros logramos conseguir la victoria jugando de muy buena manera y bueno, la verdad que a pensar en Chacarita ahora. A pensar en Chacarita, fecha 33, y si ganaba el Lobo en Villa Maipú, se terminaba todo. Estaba esa chance, era concreta. Y Gimnasia de arranque por Ferreira lo pasaba a ganar. Brian Ferreira. Y el 1-0. El rebote del arquero, rebote de Strumia y el gol que le daba el 1-0. Chacarita obligado con su gente en llamas, con su gente enfurecida, porque en un momento era pelear por el primer lugar, por el primer ascenso. Cuando jugaron el Agropecuario fue mano a mano, los dos equipos arriba. Ahora con mayor, ya sin Asconzábal, lo empataba por gol de Ramiro Costa y tenía vida en su pelea por llegar al reducido. Tranquilizaba un poco a su gente y le sacaba del buche 2 puntos a Gimnasia, que estaba obligado a ganar en la bola para no depender de nada. Se acababa con empate. Nos vamos hacia lo que pasó en el Legrotaglie. Ferreira al árbitro.
Gimnasia y Defensor de Belgrano, que tenía alguna esperanza, alguna ilusión matemática mínima de meterse en la pelea por el reducido. Sin embargo, todo se acabó, todo se terminó cuando Fermín Antonini, en media hora del segundo tiempo, clava ese remate y define todo. La zurda de Antonini, estático Medina, basta, dijo Ferreira. Gimnasia a la gran final, a la gran definición por el primer ascenso, y su entrenador así lo explicaba en este momento. Por suerte hoy, por momentos te cuesta, porque obviamente un rival que jugaba bien, el nerviosismo, todo, pero por suerte siempre dependíamos nosotros y lo pudimos ganar. Vos sabés que te miraba y pensaba, ya hemos charlado varias veces de fútbol. Vos llegaste a un equipo que iba segundo, tercero, con Medrán, que armó, que venía ya hace un par de temporadas. No es fácil venir a laburar en un lugar donde el equipo está bien, ¿no? Porque generalmente los contratan cuando el anterior está mal. Sí, depende de la mirada. Siempre nosotros los entrenadores caemos en lugares donde el equipo va mal. Por suerte a mí me tocó eso, más allá de que la vara obviamente Ezequiel la dejó alta. Y la realidad que la otra mirada es que es un equipo que está bien, un equipo bien armado, un equipo que estaba peleando arriba. Y yo opté por eso, por esa, más allá de que el riesgo era alto, venir acá y un poco darle mi impronta al equipo. Y creo que la verdad hay que sacar el sombrero con estos jugadores que el año pasado llegaron a la final y hoy están en otra final. Si tenés a los jugadores acá, antes de un partido tan importante, ¿cómo harías la arenga vos? Estás en el medio de todo. ¡Dale, no! ¡Hoy aquí por el huevo! ¡Hoy hay que ganar! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! Muchas gracias por acompañarnos. Y que viva el fútbol, que viva la Argentina y que viva Mendoza, carajo. ¡Que viva el lobo, carajo! ¡Que viva el vino nuestro, carajo! Hora de jugar. Gimnasia de Mendoza y Deportivo Madryn. Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza cara a cara por la gloria. Se citaban en el Estadio Ciudad de Vicente López. Una tarde de sol, una tarde fantástica al inicio, que luego se fue poniendo gris y que iba a terminar con un diluvio en el estadio de Platense. De arranque nomás, todo Gimnasia reclama gol. Esa pelota estaba dentro del arco, salía a gritarle Manol González, y en el festejo todo Gimnasia se abrazaba, pero quedaba la duda, ¿esa pelota entró o no entró? La pelota entró, claramente. Pero luego de revisar, Nicolás Ramírez va a sancionar primero una mano a Camila. El 2 termina pegando en ese brazo izquierdo. Eso hace que acomode de alguna manera la pelota. Acá la vemos más clara. Le termina dejando suspendida la pelota de Manuel González para convertir. Podemos coincidir con Nicolás Ramírez en el VAR paleta. Y en esta vamos a disentir con el arbitraje. Con Ramírez, que no la ve estando muy cerca, y con Paleta, que desde el VAR no lo llama. Esto era penal para Gimnasia sobre Romano, que no dice el árbitro, y mira la cara de Broggi. Bueno, sacaste un gol, esto era penal y no lo diste. Y entonces estaba caliente. Y el Pampa Cerveto, que la va a bancar de pecho. Piden una mano. Dicen que la acomoda con la mano. La verdad, el movimiento parece natural, ¿no? Más en la jugada rápida. Luego, claro, después de verla con detenimiento, encontraremos algo más. Pero Romano convertía y Gimnasia festejaba. 1-0, delirio total de los mendocinos, y van a cobrar mano de Cerveto. Le pregunto al editor. Bueno, yo la vi varias veces y la verdad yo no puedo estar convencido de que esto sea sancionable. Pero Ramírez, llamado por Paleta, fue a observarla. Se la mostraban de esta manera. Luego de la revisión en campo, luego de la revisión, observa que el jugador número 7 controla el balón con su mano. Decisión final, tiro libre directo. No parece controlar con la mano. Que le pegan la mano, probablemente. Pero Cerveto le dice, ¿qué? Y la verdad, estando pegadito a la jugada en la rápida, hay que ser, la verdad, muy minucioso para encontrar ese brazo de Cerveto como mano. Segundo tiempo. Deportivo Madryn pasaba al frente. Después de la media hora, el centro de Nazareno Solís. El gol del tanque Luis Silva. El ex Gimnasia, sí, ley del ex en una final, y a 13 minutos de los 45, el minuto 90. Silva, el goleador, vencía a Rigamonti en el área chica y se terminaba el sueño de Gimnasia de Mendoza. Pero luego en el cierre pasa esto.
Un arbitraje condicionado. Y esta jugada para la polémica. El remate. El brazo abierto de Gutiérrez, del colombiano, ahí. Que termina impactando o pega en la espalda. No termina de ser del todo claro. Después de tanta discusión, ese disparo pega. Me cuesta encontrar el codo abierto también de Gutiérrez, más allá de que parece amortiguarlo y que se tira con todo su cuerpo para detener ese disparo. Era seguro menos penal que aquel del primer tiempo, cuando la historia podía abrirse de otra manera. Pero fue en el cierre. El Lobo se encontró con la gran chance desde los 12 pasos y fue Lencioni el que no dudó y la mandó a guardar. Lo sufría Tano Gracián. Deportivo Madryn estaba a minutos de celebrar su ascenso a la máxima categoría por primera vez en su historia, para que la Patagonia regrese a la máxima después de tantos años. Sin embargo, terminaba empatando Lencioni con esa gran definición. Ya estábamos en el tiempo suplementario, había que jugar 30 minutos más. Deportivo Madryn a la carga. Y arranque esto. El festejo, el gol, pero había que revisar y había que encontrarse con una posición adelantada. Finita, pero posición adelantada al fin. Y así Gimnasia zafaba. Mira, ahí, apenitas, ¿no? Sí, medio metro de adelantado. Cuando lo sufría Rigamonti, cuando Deportivo Madryn pasaba ganando. Reaccionaba Gimnasia y lo iba a buscar. Tenía sus chances. La zurda y la volada de Bonín para evitar lo que podía ser el gol del triunfo en ese tiempo suplementario. Sí, ese gran remate de Facundo Lencioni y esa gran respuesta de Bonín, que va a seguir volando de palo a palo. En este caso, tras el remate, tras otro intento de Matías Recalde. Ahí, con la puntita de los dedos. El arquero la mandaba al tiro de esquina. Se venía Gimnasia, estaba mejor, parecía llevárselo en el tiempo suplementario. Deportivo Madryn estaba aturdido. Después de ese gol agónico de Lencioni, Bonín seguía resistiendo. Gimnasia seguía buscando. Todo esto pasaba en el primer tiempo suplementario. Y Bonín, con suspenso, evitaba la caída de su arco. Diego Mondino, el capitán, metía el frentazo. Era del Lobo, era de Gimnasia, era del Pituco el cierre. Frente a su gente, Deportivo Madryn resistía. Muchos que llegaron desde la Patagonia. Poco pasó en el segundo tiempo suplementario. Ramírez pidió la pelota y dijo hasta acá. Y había que definir la historia desde los 12 pasos. A esa hora, después de esta arenga de Rigamonti que le decía a sus compañeros, yo lo gano, había que patear frente al arco, donde estaban respaldando los hinchas de Gimnasia. Y el primero, Cingolani, ingresó a la parte final, anotaba. Rigamonti, frente al remate de Recalde, va contra su palo derecho y luego el palo. Lencioni, adentro, 2-0. Remate de Mana y la respuesta, una vez más, el ex arquero del Pirata cordobés, César Rigamonti. Era el héroe de Gimnasia, sí. Le patearon dos, atajó los dos. Recalde, el de Gimnasia, adentro, a diferencia del de Madryn que había fallado. 3-0 y se definía. Grego, remate al travesaño, se acabó. Gimnasia y Esgrima de Mendoza a la máxima categoría, a la Liga Profesional de Fútbol. Mendoza y un nuevo representante, junto a Godoy Cruz e Independiente Rivadavia, estará representando a la provincia. Felicidad porque acá está mi viejo, está mi familia y nos merecíamos esta alegría, somos de primera. ¿En algún momento sentiste que se les escapaba? No, porque confiaba a muerte en este grupo, en el trabajo del año. Y están los huevos, unos huevos terribles, y acá estamos dando la cara y salimos campeón. Esto es el esfuerzo de todo el año, lo dije el partido pasado. Este grupo laburó todos los partidos, fuimos a todas las canchas, nos impusimos y creo que, y destaco sobre todo, la calidad humana. Confíen en mí, algo así dijiste. Sí, la verdad que hablando en la semana con los chicos le dije que íbamos a empatar y que íbamos a ir a penales y que iba a hacer la figura. Es más, lo tengo anotado en un papel.
La verdad que fue un año duro. Quiero agradecer primero a mi familia, que la verdad que no la tuve cerca físicamente, pero la verdad que mi mujer es de fierro, así que ella con las nenas y todo, y yo viviendo en Mendoza. Fue un año duro, me tocaron lesiones, me tocaron pasar momentos feos, y bueno, gracias a Dios pude coronarlo de esta forma. Lo soñé, se lo dedico a mi viejo, sé que está ahí arriba, estas lágrimas son de él, así que nada, felicidad plena, sé que él nos llevó a la final y al ascenso. Por suerte y la realidad, ver a este equipo a mí me enorgullece. A mí siempre me representan los jugadores, a nosotros los entrenadores siempre nos van a defender ellos y nos van a representar ellos. Y la realidad es que yo me siento muy representado por ellos. Bueno, y en esta representación de futbolistas, ¿sentías que lo podían empatar sobre el final porque estaba bravo el partido? Sí, creo que sí. Por eso te digo, el mayor valor que tiene este equipo es que tiene mucho corazón. Nos han anulado 2 goles y así todo nos hicieron el gol y siguió yendo, y la realidad que creo que lo merecemos.